Pebens, ¿me trajiste lo que te pedí? Qué bueno. Miren, galletas ahí. Creo que hay para todos ahí. ¿Qué pasó, Pebens? Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, estimados estudiantes. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pebens Serrano y Heriberto Cordero. Continuamos nuestro aprendizaje en el mundo fantástico de las ciencias de la naturaleza. Esta vez seguiremos conversando sobre los ecosistemas, ya que vimos en la clase anterior que la relación entre el ser vivo y su medio lo estudia la ecología. Así es, conocimos también los tipos de ecosistemas terrestres, acuáticos y los lugares hermosos de nuestra República Dominicana que poseen dichos ecosistemas. También los lugares de conservación de biodiversidad que se dedican al estudio y cuidado de los recursos bióticos. Y el día de hoy vamos a conocer los principios de sostenibilidad de los ecosistemas, ya que en el mismo, si no se administran correctamente los recursos, es posible pase como en la reunión que vimos al inicio. La inconsciencia de alguien que tomó de más sin pensar en los otros, dejó a algunos sin su porción correspondiente. Como habíamos visto en clases anteriores, en la naturaleza nada es aislado. Todo está enlazado y trabaja en perfecta armonía, dando como resultado lo que conocemos en nuestra vida diaria. Y como decía el indio Seattle, todo lo que afecta a la tierra también afecta a los hijos de la tierra, y en este caso a todos nosotros y a las futuras generaciones. Así es, Heriberto. Y resulta que al igual que todo en nuestras vidas, para mantener equilibrio y orden, la sostenibilidad debemos organizarnos y seguir reglas. Y asimismo, en un ecosistema existen normas o principios sin los cuales no sería efectivo el funcionamiento del mismo. Podemos decir que el principio de sostenibilidad ambiental es un nuevo tema en la agenda mundial. Hasta hace relativamente poco, las políticas públicas se han concentrado casi exclusivamente en lograr el desarrollo social de nuestras sociedades. Asuntos como la disminución de la pobreza, los derechos laborales, los derechos de las mujeres y la inclusión de las minorías han sido el blanco de los gobiernos. Si bien solo algunas sociedades han logrado verdaderas conquistas en estos campos, el progreso social es para la mayoría una gran cuenta pendiente. Sin embargo, este nuevo siglo nos encuentra con nuevos desafíos. A la búsqueda del desarrollo social debemos sumarle el cuidado del ambiente como condición de borde de este desarrollo. Esto se debe a que la escala de las actividades que nos proveen y prometen calidad de vida es tan pero tan grande que estamos cambiando la faz de la Tierra. La inmensa prosperidad alcanzada durante el siglo XX y en lo que va del XXI está atentando contra los sistemas de soporte de la vida en la Tierra. Este camino sostenible pone en peligro no solo a los demás seres vivos con quienes compartimos la Tierra, sino también a nosotros mismos y, por ende, nuestra capacidad de desarrollo socialmente. La búsqueda de la prosperidad en cada país debe considerar esta realidad. La idea propuesta aquí es que el siglo XXI deberá ser el desarrollo sostenible y no es opcional. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo satisfacer las necesidades presentes y futuras sin sobrepasar los límites de escasez de recursos, energía y materia, ni los límites ecológicos y climáticos? Dicho de otra manera, ¿cómo alcanzar la prosperidad de nuestras sociedades sin poner en jaque a nuestro planeta? Como vimos, debemos crear una conciencia crítica para el desarrollo sostenible de los recursos naturales en proyección a las futuras generaciones. Por eso debemos pensar no solo en el hoy, ya que nuestras acciones pueden afectar la disponibilidad de los recursos existentes y es un tema de la agenda mundial y nosotros no somos la excepción.
Para ayudarnos a crear conciencia, Bernard J. Neville y Richard T. Wright, autores del Community College y Gordon College respectivamente, explican en su libro de Ciencias Ambientales que para un desarrollo sostenible hay 4 principios básicos que deben darse para que pueda existir la sostenibilidad de un ecosistema. Principio número 1. Para su sostenibilidad, los ecosistemas reciclan todos los elementos, de forma tal que liberan los desechos y reponen los nutrientes. Como vimos en clases anteriores, los ciclos biogeoquímicos mantienen constantes los nutrientes necesarios en ciclos constantes y equilibrados. Estos regulan la cantidad de dichos elementos presentes en el ambiente. Y una muestra clara de eso es que el agua que estás tomando ahora, como dijimos anteriormente, puede ser el agua que tomó Duarte hace unos años. Si bien es cierto que estos ciclos funcionan de manera natural, la intervención del hombre puede generar un desequilibrio y las pequeñas acciones son las que inciden grandemente. Si, por ejemplo, cortas todos los árboles a tu alrededor, la producción de oxígeno disminuye, mientras la cantidad de dióxido de carbono aumenta. Principio número 2. También los ecosistemas aprovechan la luz solar como fuente de energía. El Sol, la estrella de nuestro sistema solar, es la fuente más importante de energía del planeta. Su energía se manifiesta de diversas formas, siendo las principales la luz y el calor. Asimismo, constituye el motor de la vida de los fenómenos climáticos y de ella provienen innumerables recursos energéticos. El Sol es la fuente de energía más utilizada en la Tierra, tanto como fuente primaria, como es el caso de la fotosíntesis, y también como fuente secundaria, como es el petróleo. Como vimos anteriormente en los distintos tipos de ecosistemas, la incidencia de los factores abióticos representa un eje fundamental en los mismos. Dentro de ellos está el clima, el suelo y la luz solar, que no solo pueden ayudar en la clasificación de los mismos, sino que también esta cantidad puede incidir en la determinación de lo que es un ecosistema. Principio 3. El tamaño de las poblaciones de consumidores debe ser tal que no haya pastoreos excesivos ni otros consumos en exceso. Esto significa que debe haber la cantidad adecuada tanto de animales y plantas. El crecimiento poblacional descontrolado pone en riesgo el control de manejo de los recursos y de igual forma disminuye la cantidad de recursos disponibles a mayor población. Es decir... Pevens, disculpa ¿sí? Que te interrumpa. Pero ahora que los menciona, el otro día la profesora Yancel, en su clase de Ciencias Sociales, hablaba sobre este equilibrio que dices. ¿Te parece si la buscamos? La vi hace rato por aquí. Por mí, perfecto. Bueno, mientras Yancel llega, ¿qué te parece si tomas tu cuaderno y vas anotando los principios de sostenibilidad trabajados hasta ahora? Te los repito. Principio número 1. Para su sostenibilidad, los ecosistemas reciclan todos los elementos, de forma tal que liberan los desechos y reponen los nutrientes. Principio número 2. También los ecosistemas aprovechan la luz solar como fuente de energía. Principio número 3. El tamaño de las poblaciones de consumidores debe ser tal que no haya pastoreos excesivos ni otros consumos en exceso. Esto significa que debe haber la cantidad adecuada tanto de animales y plantas. Gracias, Heriberto. Maestra Yancel, bienvenida a nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Para nosotros, más que un placer tenerla con nosotros. Ya sí que Ángel Adrián Tejeda tendrá razón al decir que tenemos la maestra de Ciencias Sociales en Ciencias de la Naturaleza. Tratábamos sobre el principio 3 de sostenibilidad, que se enfoca en la cantidad adecuada de animales y plantas que debe tener un ecosistema para que haya un equilibrio. Y en las clases mencionas la geología,
¿Y cómo tiene que ver esto con la dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos naturales? Así es, Pevens. Gracias por la invitación. Encantada de poder repasar con ustedes esta clase. ¿Las recuerdan? Vamos a verla. La geología es la ciencia que estudia la Tierra. Ella agrupa y utiliza un gran número de líneas de investigación, tales como geología económica, estratigrafía, petrología y geología ambiental. Dichos procesos se clasifican de acuerdo a los intereses de la geomorfología en 4 categorías, según su naturaleza. Estas son: geográficos, cuando intervienen en ellos los elementos de la geografía, como el clima, el suelo, la gravedad, la acción fluvial, marítima o los vientos. Bióticos, cuando son consecuencia de la acción de diversas formas de vida no humana, como la vegetación, los microorganismos o los animales que intervienen en numerosos procesos erosivos. Geológicos, cuando son propios de la dinámica de la Tierra, como son las placas tectónicas, el vulcanismo, la orogénesis, entre otros. Antrópicos, cuando son frutos de la actividad humana, ya sea a favor o en contra de los procesos erosivos. Como vimos, las 4 líneas de acción trabajan en conjunto. La categoría antrópicos es la que nos explica lo que sucede cuando el hombre interviene en los procesos erosivos del suelo y los recursos. Por ejemplo, el crecimiento de la densidad poblacional, las migraciones de los campos a la ciudad y los asentamientos concentrados en las grandes urbes o ciudades. Esto disminuye la cantidad de recursos en la zona invadida y esto afecta directamente el manejo de los recursos. Imaginen que en casa fuesen 4 personas y hacen compra para esas 4 personas y de pronto llegan 8. Obviamente, esto crearía un gran déficit, haciendo que alguna de las especies desaparezcan y los factores que intervienen se descontrolen. Te lo dije, Pevens, que Yancel nos ayudaría. Excelentes aportes. Gracias. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente principio? Principio número 4. En un ecosistema debe haber biodiversidad. Como vimos antes, la biodiversidad es la diversidad biológica de una zona específica, incluidos aquí todos los organismos bióticos, es decir, vivos. La diversidad nos enriquece y desarrolla un abanico de posibilidades a variabilidades genéticas que se pueden adaptar a distintos ecosistemas. Gracias a Dios que existe la biodiversidad. Y con este último principio se resumen los 4 principios de sostenibilidad. Y explicados estos, ¿qué te parece si hacemos el siguiente ejercicio con el cual afianzamos los conocimientos construidos al respecto? Busca tu cuaderno y copia para que respondamos juntos. En un ecosistema, la materia orgánica y el oxígeno producido por las plantas verdes sirven de alimento y oxígeno a los productores y otros organismos. A. Correcto. B. Incorrecto. Te repito nuevamente. En un ecosistema, la materia orgánica y el oxígeno producido por las plantas verdes sirven de alimento y oxígeno a los productores y otros organismos. A. Correcto. B. Incorrecto. Correcto. Por eso las plantas juegan un papel fundamental en los ecosistemas. Pregunta número 2. ¿Es correcto decir que en un ecosistema hay un constante reciclaje de materias y nutrientes que dan vida y sostenibilidad a este? A. Correcto. B. Incorrecto. Te repito nuevamente. ¿Es correcto decir que en un ecosistema hay un constante reciclaje de materias y nutrientes que dan vida y sostenibilidad a este? A. Correcto. B. Incorrecto. La respuesta correcta es correcto. Los ciclos biogeoquímicos ayudan al reciclaje constante de los recursos en el ecosistema. Pregunta número 3. Los ecosistemas aprovechan la energía solar para su subsistencia, mantenimiento y sostenibilidad. A. Correcto. B. Incorrecto. Te repito nuevamente. Los ecosistemas aprovechan la energía solar para su subsistencia, mantenimiento y sostenibilidad. ¿Correcto o incorrecto?
Correcto. El Sol representa la mayor fuente de energía de los ecosistemas y regula los parámetros para la clasificación de los mismos. Pregunta número 4. Para que un ecosistema sea sostenible, ¿se debe mantener la biodiversidad de especies? A, correcto. B, incorrecto. Te repito nuevamente. Para que un ecosistema sea sostenible, ¿se debe mantener la biodiversidad de especies? A, correcto. B, incorrecto. La respuesta es correcto. La biodiversidad enriquece la calidad de los ecosistemas y lo hace amplio genéticamente hablando. Qué bueno que hayas respondido con nosotros y como dijo la maestra Yancel, la interacción y la migración producen un movimiento de individuos que, como vimos hace algunas clases, se conocen como poblaciones y comunidades. Y como hemos aprendido en temas anteriores, para hacer un ecosistema o para que éste sea sostenible y pueda mantenerse en el tiempo, es importante que haya un equilibrio entre todas las poblaciones de esa comunidad biótica. Esos conceptos los trabajamos en clases anteriores. ¿Los recuerdan? ¿Qué es una población? ¿Qué es una comunidad? ¿Cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? Vamos a repasarlos juntos. Desde el punto de vista ecológico, se define una población como el conjunto de individuos de una misma especie en un lugar y tiempo determinado. Hay diferentes tipos de poblaciones, por ejemplo, una colmena de abejas, una manada de leones, un cardumen de peces, la población humana, entre muchas otras. Las poblaciones, sean cual sea su tipo, pueden crecer, es decir, aumentar sus números de individuos, o en su defecto, decrecer, disminuir sus números de individuos, de acuerdo con ciertas condiciones o factores que existan en su ambiente, de los cuales citamos y describimos los siguientes factores. Densidad. Se refiere al número de individuos por unidad de superficie. Por ejemplo, una población de 100 insectos que viven en un área de 100 metros cuadrados tiene una densidad de un insecto por metro cuadrado. Por otro lado, tenemos la tasa de natalidad. Se refiere al número de individuos que nacen por unidad de tiempo. Por ejemplo, en la provincia San José de las Matas, nacen 3 niños cada día. Tasa de mortalidad. Se refiere al número de individuos que mueren por unidad de tiempo. Por ejemplo, en la comunidad de las Matas de Cotuí, la tasa promedio de mortalidad es de 1 persona por semana. Otro factor que incide es la migración de los individuos. Veamos. Las migraciones han sido vinculadas a la degradación del medio ambiente desde varias perspectivas, entre ellas, a través de la figura de los y las migrantes ambientales que abandonan sus zonas de residencia, en parte por la degradación del medio ambiente. Número 2, representando a las personas migrantes como depredadoras del medio, al no poder desarrollar un sentido de arraigo o pertenencia en los lugares de acogida. Y por último, la pobreza como un vínculo tanto con el medio ambiente como con la migración. Cada vez son más las personas que abandonan los lugares que les han visto crecer debido a precarias condiciones económicas. Estas personas migrantes son conocidas comúnmente como migrantes económicos. De forma similar, la pobreza tiene un impacto sobre los recursos naturales, ya que la misma suele poner a los grupos humanos ante un dilema: la supervivencia o la depredación ambiental. De acuerdo al movimiento de las migraciones, estas pueden ser: emigración. Se refiere al número de individuos que emigran o abandonan la población para ingresar a otras. Son esos casos donde la manada o un miembro de ellos se va, o cuando un miembro de tu familia deja la casa para ir a otra ciudad o país. Inmigración. Se refiere al número de individuos que ingresan a la población procedente de otras poblaciones, que es donde llegan los que salieron de las poblaciones o las comunidades. Crecimiento. Expresa el aumento o disminución del número de individuos de una población por una unidad de tiempo.
y depende mucho de la migración, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ya que aquí se contabilizan los que nacen, mueren, llegan y se van en una comunidad. Así es, Pevens. Y como vimos, la variabilidad de las poblaciones afecta por ende la comunidad, ya que esta, a diferencia de la población, está constituida por organismos de diferentes especies, los cuales cohabitan con algún grado de interdependencia. El conjunto de varias poblaciones forman las comunidades, o sea que varias poblaciones pueden estar incluidas dentro de una misma comunidad. Las personas que vivimos en un sector determinado, los animales y las plantas, los cuales compartimos el medio que habitamos, formamos entre todos una comunidad. Por lo tanto, las acciones que realizan las poblaciones afectan o benefician directamente los recursos, medios y accesibilidad de la comunidad y puede incluso poner en riesgo la misma. Tus acciones, por mínimas que sean, afectan a los demás. El simple hecho de dejar un cargador conectado pone en riesgo la vida, porque si pisan el conector pudiese generar un cortocircuito, si tu mascota lo lame o pica igual, y sin contar que sigue consumiendo energía eléctrica, lo que eleva la factura sin necesidad. Aprendimos sobre la población y la comunidad. ¿Qué les parece si ahora pasamos a identificar algunos conceptos claves de estas temáticas? Anota en tu cuaderno para que vayas con nosotros. Pregunta número 1. Son individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Estos reciben el nombre de A. Comunidad, B. Población, C. Depredadores. Te repito nuevamente. Son individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Estos reciben el nombre de A. Comunidad, B. Población, C. Depredadores. Muy bien, la respuesta correcta es poblaciones. Las poblaciones son individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Pregunta número 2. El conjunto de poblaciones de 2 o más especies conforman A. Una comunidad, B. Una población, C. Un nicho ecológico. Te repito nuevamente. Pregunta número 2. El conjunto de poblaciones de 2 o más especies conforman A. Una comunidad, B. Una población, C. Un nicho ecológico. Excelente. Una comunidad. Las distintas poblaciones que habitan en un mismo espacio forman una comunidad. Pregunta número 3. Cuando especies de una comunidad se trasladan a otras comunidades, se está produciendo A. Una migración, B. Una emigración y C. Un desalojo. Te repito nuevamente. Cuando especies de una comunidad se trasladan a otras comunidades, se está produciendo A. Una migración, B. Una emigración y C. Un desalojo. La respuesta correcta es una emigración. La emigración es el tipo de movimiento de individuos que van de una comunidad a otra. Pregunta número 4. La llegada de individuos nuevos a una población es conocida con el nombre de A. Inmigración, B. Emigración, C. Densidad poblacional. Repito nuevamente. Pregunta número 4. La llegada de individuos nuevos a una población es conocida con el nombre de A. Inmigración, B. Emigración, C. Densidad poblacional. La respuesta correcta es inmigración, ya que la inmigración es donde llegan esos individuos que salen de otra comunidad para integrarse a una nueva. Pregunta número 5. Es un factor biótico que forma parte de una comunidad. A. La luz, B. Las plantas, C. La temperatura. Te repito nuevamente. Es un factor biótico que forma parte de una comunidad. A. La luz, B. Las plantas, C. La temperatura. La respuesta correcta es las plantas. Las plantas son el factor biótico que regula la cantidad de oxígeno de los ecosistemas. Dime, Pevens, ¿ya van 2 clases con lo mismo? Perdón, estaba distraída. Estaba pensando, ¿qué sucedería si todos nos vamos? ¿Qué pasaría con la comunidad entonces? Eso es una sucesión ecológica.
Hoy conocimos los 4 principios básicos para la sostenibilidad de los ecosistemas y cómo los movimientos de las mismas afectan directamente sobre estas. Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda vespertina. Y también tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesites este y todos los contenidos. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correcto. Y recuerda que aprendemos desde casa, Preservando la salud. Hasta luego. Bye.